¿qué tal? Muy buenos días a todos. Creo que ahí, espero que puedan ver mi imagen. El día de hoy les damos la bienvenida para presentar los resultados del diagnóstico que se realizó con población en situación de migración y desplazamiento. Ya entendí por qué no me veían, la siento. Y bueno, quiero darles la bienvenida a esta sesión. Es nuestra cuarta sesión de la semana. Va a estar dirigida por el licenciado Everardo Legaspi. Antes de comenzar, quisiera darle un agradecimiento especial a él, justamente porque este trabajo implicó una serie de actividades y sesiones para poder recopilar una información que fue solicitada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y que bueno, pues a partir de la iniciativa propia creció este diagnóstico, contó con la amable participación de todas las entidades federativas, sobre todo aquellas que hacen acciones con población en situación de migración. Entonces, no quiero demorarme más con esto, simplemente quería darle el agradecimiento al licenciado Everardo, que es miembro de este equipo, y le doy la palabra al doctor Jorge González, que está aquí con nosotros. Él es director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto, en nombre del doctor Gadi Sadiki, que es nuestro comisionado nacional de aquí de la recibirlos hoy en la presentación de estas conclusiones del diagnóstico nacional sobre las acciones que se realizan con usuarios de drogas en situación de migración y desplazamiento. Este trabajo que ha sido llevado a cabo en esta área de CONADIC a cargo de Nadia Robles, que está con nosotros, y con todo el equipo, especialmente con el licenciado Everardo Legaspi, que lo vamos a tener aquí en la presentación. Tenemos además la presentación de unos antecedentes previamente y comentarios a este trabajo por áreas involucradas en aspectos de migración en nuestro país. Como sabemos, una de las condiciones que generan vulnerabilidad en algunas personas es justamente la migración. Vamos a tener los comentarios de la maestra Valeria Moscoso Ursúa, directora de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, de Javier Hernández Muñoz, que es el oficial de enlace y asociación estratégica de UNODC, y de la licenciada Patricia Fragoso, directora de enlace con dependencias y entidades federativas del Instituto Nacional de Migración. Sin más, por el momento, para no quitar tiempo, quiero agradecer a todo el equipo de CONADIC, a todos los que han hecho posible este trabajo, y empecemos. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Creo que este aspecto de migración es uno de los más importantes en nuestro país, dadas las características geográficas que tenemos. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias a todos los ponentes, gracias a Nadia. Buen día. Muchas gracias, doctora. Ahora continuamos con el licenciado Everardo. Nos va a hacer la presentación acerca de los resultados del diagnóstico, que no hubiera sido posible sin la colaboración de las entidades federativas. Adelante, Everardo. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Listo. Listo. ¿La ven, verdad? Todo bien, adelante. Sí, perfecto. Inicialmente, quiero reiterar el agradecimiento, inicialmente a la maestra Nadia, que me designó este proyecto y que tuvo a bien apoyarme para poderlo realizar, para dar respuesta oportuna a la solicitud de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y también al alto comisionado sobre refugiados.
y a las entidades federativas que, por supuesto, que nos proporcionaron información valiosísima a través de las comisiones estatales contra las adicciones, el Instituto Nacional de Migración y también a la Comisión de Derechos Humanos representada. Bueno, no me he aprendido el nombre, me disculparás, Valeria Moscoso, porque es un nombre un poquito extenso, me disculparás. Pero a través de la maestra Brenda Pérez, que también nos proporcionó información valiosísima acerca de los migrantes internos que forman parte de los desplazados que cuentan en nuestro país. Bueno, este es la orden del día que el doctor Jorge González Olvera ya nos hizo favor de presentárnoslo, a quien por supuesto saludo y también agradezco el apoyo. Y como se comentó, esta es una iniciativa de las Naciones Unidas y del ACNUR con la intención de diseñar una herramienta para personas en condición de desplazamiento que presentan consumo de sustancias psicoactivas. Históricamente se sabe que estas han llevado a cabo diversidad de acciones enfocadas a estas poblaciones en diferentes sentidos, desde cuestiones asistenciales, desde cuestiones médicas, desde cuestiones de apoyos jurídicos, entre otras cuestiones. Pero recientemente surgió el interés por parte de estas instancias para generar estas herramientas para la atención del consumo de sustancias, para personas que tienen trastornos por uso de sustancias. Es por ello que a través de la CONADIC y en colaboración con las instancias que ya se hizo mención, se trató de dar respuesta a los elementos que ellos estaban solicitando. Entre ellos, acciones que ya se realizan con esta población, qué tipo de vinculación existe en el país para llevar a cabo estas acciones y que se emitieran recomendaciones para poder trabajar con esta población específicamente en el tema del consumo de sustancias. Sin embargo, bueno, aquí están las entidades federativas que en su momento nos reportaron que sí cuentan con acciones propiamente con estas poblaciones. Hay otras entidades federativas que sí nos proporcionaron información de propuestas con las que podemos trabajar, pero estas que están resaltadas en el mapa son aquellas que sí nos reportaron acciones. Y por supuesto las instancias que ya se hizo mención, a quienes agradecemos nuevamente. ¿Qué encontramos? Inicialmente encontramos que existen diferentes tipos de poblaciones desplazadas en nuestro país. De manera general existen aquellos que son los nacionales y los extranjeros. Dentro de los nacionales encontramos aquellos que tienen un desplazamiento interno. Algunos de ellos tienen que ver con desplazamientos forzados y también existen aquellos migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos y aquellos que son repatriados desde Estados Unidos. Aquí ya empezamos a encontrar tres grupos muy diferentes entre sí que se desplazan por condiciones por diferentes características. En los internos podemos encontrar, como ya les comenté, aquellos que son desplazados por cuestiones de violencia. Algunos de los estados donde más se encuentra estas características son en el sur, por ejemplo en Guerrero. Es un estado en donde hay una gran cantidad de movilización hacia el interior del país motivado por estas condiciones de violencia. De igual forma, existen aquellos que se movilizan por una condición de mejoramiento de su condición económica. Por ejemplo, aquellos que trabajan como jornaleros agrícolas, que se caracterizan por ubicarse en poblaciones de economía muy baja. Entonces, lo que buscan es, por supuesto, mejorar su economía. Entonces, se movilizan a otras entidades en donde existe esa característica de cultivos. Existe también que son, digamos, probablemente aquellos los que más resuenan en los medios, en la voz de las personas, son aquellas personas que se quieren dirigir hacia los Estados Unidos para tener una mejor condición económica. Y por otro lado están aquellos que son devueltos desde Estados Unidos hacia México. El segundo gran grupo lo encontramos con los extranjeros. Y aquí podemos ver que hay diferentes, digamos, orígenes de la población que ya sea que tiene el objetivo de dirigirse hacia México y permanecer aquí o llegar hacia los Estados Unidos. Que este segundo grupo es, digamos, el mayor de los dos.
Y aquí podemos ver un pequeño mapa donde se puede visibilizar, se puede observar cómo es este comportamiento de estos diferentes grupos. Podemos ver que desde Sudamérica es muy poco los grupos que se dirigen hacia México y hacia Estados Unidos. Es principalmente el grupo de población de Centroamérica los que pretenden cruzar hacia los Estados Unidos o permanecer en México. Cabe decir que el país con mayor incidencia de casos de migrantes, de desplazados, proviene de Honduras. Y bueno, y también podemos ver los migrantes internos. Ahora, ¿qué encontramos con este diagnóstico? Y antes de platicarles qué encontramos, quiero comentarles que desde la Comisión Nacional contra las Adicciones quisimos presentar no solo aquellas acciones que ya se realizan en función del consumo de sustancias. ¿Y por qué? Porque quisimos tener todo el abanico de cuáles son las acciones que se están realizando desde la asistencia social, promoción de la salud, prevención, tratamiento, reintegración social y reducción del daño, estas últimas ya más específicas en relación al consumo de sustancias. En la asistencia social encontramos, por supuesto, los albergues, que es, digamos, una de las instancias más comunes a las que acuden estas personas. Acciones de cuestión de alimento, cuestiones de atención a la salud, etcétera. ¿Por qué quisimos enfocarnos en esta cuestión? Porque nos hemos dado cuenta que las personas en la situación de desplazamiento es muy común, o es muy probable que el consumo de sustancias o su problema de consumo de sustancias, si es que lo hubiere, no es una de sus principales prioridades. Ellos inicialmente pretenden comer, dormir, incluso bañarse, y en muchas ocasiones, como nos llegaron a comentar en las entidades federativas, en este caso un ejemplo de Coahuila, nos dijo que a veces lo que pretenden es conseguir un teléfono para llamar a su país, para expresarle a sus familiares que están bien o saber si sus familiares están bien. Entonces tienen necesidades iniciales que hay que cubrir y no podemos nosotros obviarlas y llegar directamente a preguntarles el consumo de sustancias cuando tiene otras preocupaciones y otras necesidades. Y esto es un principio de la clínica básico. Incluso en la SUNEME-CAPA, donde la atención es enfocada al consumo de sustancias, primeramente tenemos que identificar las necesidades características de las personas para poder posteriormente resolver el problema de sustancias, que muchas veces se retroalimentan entre otras situaciones y otras problemáticas. Ahora, ¿qué encontramos en la asistencia social? Bueno, asesoría legal, vinculación con organizaciones de la sociedad civil, incluso vinculación con el DIF, fue algo que nos comentaron. En este sentido, se hablaba más de vinculación con otras instancias, no acciones directamente con estas personas. En promoción de la salud encontramos que hay desde difusión de servicios, sensibilización a jornaleros, consultas médicas, promoción de estilos de vida saludable, entre otras cuestiones como habilidades para la vida, etc. En la parte de prevención, aquí ya resaltaron acciones que son ya más propias de la SUNEME-CAPA y de las comisiones estatales contra las adicciones, que tienen que ver con cuestiones de pláticas de sensibilización, talleres de desarrollo de habilidades, participación en ferias de la salud, incluso aplicación de tamizajes y cuestiones de crianza positiva para poder apoyar a estas personas. En el tratamiento nuevamente resaltan acciones que se llevan a cabo a través de la SUNEME-CAPA, que tienen que ver con las intervenciones breves, incluso la aplicación de programas de prevención de recaídas, etc., ¿no? Ahora, en la reintegración social, se habla de que se ha llegado a trabajar en cerezos, con talleres psicoeducativos, también cuestiones de atención integral, y en reducción del daño resalta más acciones que se llevan a cabo a través del CENSIDA, principalmente en frontera, donde se llevan a cabo cuestiones de intercambio de jeringas, y aquí hay se ha llevado a cabo un apoyo presupuestal a través de organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo estos programas de reducción del daño. Ahora, ¿qué encontramos? A través de datos proporcionados por centros de integración juvenil,
podemos tener como un pequeño muestreo de cómo se comportan los usuarios que acuden a tratamiento para disminuir o evitar su consumo de sustancias, en donde vemos que la mayoría, el 88%, son mexicanos y el 12% son extranjeros. Y por sexo podemos ver que, como es común, son cifras comunes en el que los hombres acuden en su mayoría a ser atendidos por esta cuestión del consumo de sustancias. Sí, también, y esto se refleja también porque la mayor parte de los migrantes son hombres también. En cuanto a las edades, el mayor grupo es de los 18 a los 34 años, el segundo grupo tiene que ver de los 35 a los 60 años, el tercero de los 12 a 17 y un pequeño grupo de más de 60 años. Bien. En cuanto a la vinculación, podemos ver que hay participación de las tres instancias, tanto pública, privada y social, pero es mayor la que tiene que ver con las instancias públicas. Entre las instancias públicas, pues encontramos los servicios de salud del Estado representados por los centros de salud, de la Secretaría de Salud, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el ISSSTE. Estos tres grupos son los que tienen una mayor participación en las que se realizan con este tipo de personas. Y en cuanto a la participación en las instancias privadas, resaltan los establecimientos residenciales especializados en el consumo de sustancias, que cabe destacar, y lo sabrán los compañeros de las comisiones estatales contra las adicciones, tiene una relación muy cercana con la Comisión Nacional contra las Adicciones, debido a que a través de esta se llevan a cabo las cuestiones de supervisión y reconocimiento de aquellas que cumplen la normatividad aplicable, por ejemplo, la de la 028, entre otras. Y las instancias sociales resalta Centros de Integración Juvenil, la Casa del Migrante, Banco de Alimentos y Grupo Compañeros. Estos principalmente, tanto la Casa del Migrante y Grupos Compañeros, tienen una presencia en el norte del país. Grupo Compañeros en Chihuahua, por ejemplo. Ahora, en cuanto a las consideraciones técnicas, se llevaron a cabo recomendaciones generales de cómo sugerimos que se debiera trabajar con este tipo de personas. En ese sentido, podemos ver este esquema de aquí, esta figura de acá, en donde se sugiere que para poder intervenir con estas personas, y nuevamente son principios básicos de intervención clínica, y si hacemos el con grupos, tendremos que respetarlos también. Es decir, identificar necesidades como ya las que ya habíamos platicado hace rato. A veces tienen la necesidad de dormir, de comer, de llamar a sus familiares, incluso de apoyos legales. Y con base en las características de estas poblaciones, porque los grupos que ya de una manera mencionamos de manera breve, tienen características muy particulares, desde cuestiones culturales, desde cuestiones étnicas, desde cuestiones de lenguaje, ¿sí? Muchos de ellos hablan dialectos y no se pueden comunicar con nosotros, no nos podemos comunicar fácilmente con ellos. Desde ahí podemos encontrar algunos obstáculos y barreras que ya también están enmarcados en este esquema. Entonces, enmarcados en estas necesidades y en estas características, nosotros podemos iniciar a planear una forma de trabajar con ellos. Incluso algunas de estas necesidades pueden estar enmarcadas en cuestiones de haber sido expuestos a una condición de violenta, a una condición de crisis. Entonces, en este sentido, las intervenciones iniciales tendrían que estar enfocadas en esto, ¿no? Por ejemplo, una atención en crisis o una atención muy parecida a la intervención de primeros auxilios psicológicos. Y de manera subsecuente también podríamos identificar qué fortalezas tenemos para nosotros intervenir con estas poblaciones. Por ejemplo, si existen recursos, si existe voluntad política, si existe personal capacitado, etcétera, ¿no? Y también tenemos que identificar aquellos retos y aquellos obstáculos
que nos pudieran dificultar intervenir con estas personas. Ahora, en cuanto a cada uno de estos rubros, podemos ver que es importante en función a las necesidades. ¿Qué tipo de necesidades podemos encontrar? Bueno, ejemplos ya los mencioné varias veces: alimentación, higiene, sueño, salud física y mental. Y esto, en función de ello, una vez que los identificamos las necesidades individuales, necesidades grupales, nosotros podemos iniciar a ayudarles a estas personas a definir los medios para resolverlas. Nosotros apoyarlos para que se puedan resolver estas necesidades iniciales para posteriormente ir subiendo en pirámide, que algún dirán le copia a Maslow, pues probablemente, digamos que es una forma de mostrar estas necesidades, cómo se pueden ir resolviendo para llegar a otro objetivo. Ahora, en cuanto a los retos, encontramos dos principales, que uno de ellos tiene que ver con la movilidad de estas personas, que es característica propia de estos grupos. Es digamos, la característica que más los define, por eso son desplazados. Independientemente de las características, del motivo que los llevó a desplazarse, esa es su característica principal, que se desplazan. ¿Qué quiere decir? Que hoy están aquí y mañana ya no están aquí. Algunos permanecerán mayor tiempo, por ejemplo, los jornaleros pueden estar semanas, meses en una entidad durante la temporada de cultivo de determinado fruto o determinado vegetal, pero posteriormente regresan a su entidad o se mueven a otra entidad en diferentes temporadas de cultivo. Ahora, existen diferentes vacíos de información. Estos vacíos de información de repente no nos permiten identificar claramente el grueso o el verdadero número de poblaciones que se están desplazando. Un ejemplo de ello tiene que ver con los desplazados internos, que existen datos que han sido identificados o rastreados a través de la comisión representada por la licenciada maestra Valeria Moscoso, que en un momento nos va a dar sus comentarios, pero sigamos que son acercamientos que de repente no necesariamente, probablemente nos acerquen a la realidad. Y por otro lado, desconocemos el número, la cantidad, el tipo de sustancias que se están consumiendo de manera específica. Entonces, al tener este tipo de vacíos, pues nosotros nos puede dificultar de cierta manera planear de manera más específica los programas que se pudieran diseñar con estas personas. Fortalezas, pues existen ya, se han identificado algunos escenarios donde se puede trabajar con estas personas, en albergues, en centros de salud, etcétera, en donde en centros migratorios, en donde de alguna manera los podemos ubicar en algún momento para poder realizar algún tipo de acción con estas personas. Y bueno, existen ya algunos esfuerzos institucionales en pro de la caracterización de estas personas, que también nos permite empezar a tener una idea más clara de quiénes son, cómo se comportan y cómo podemos trabajar con ellos. Y uno de los obstáculos que encontramos, que esos esfuerzos actualmente en su mayoría se encuentran desarticulados. Entonces, en la medida en que estos se puedan articular, se puedan relacionar, podemos eficientar recursos, podemos eficientar desde los recursos económicos, humanos, financieros, etcétera, y podemos nosotros tener una mejor consolidación de estas acciones. Ahora, como ya les comenté, es importante identificar los escenarios para la intervención, para saber dónde los podemos ubicar, dónde podemos trabajar con ellos, identificar actores claves, quienes podemos capacitar, sensibilizar, para que podamos trabajar con ellos desde las altas esferas, de niveles directivos, hasta cuestiones operativas con personas que trabajan en centros de salud, en albergues, para poder hacer esta cuestión de detección oportuna y en su momento una consejería breve mínima, porque si sabemos que esta persona va a estar aquí y después ya andar, independientemente de que esta persona tenga una problemática de dependencia, se sabe que las intervenciones breves
pueden tener un efecto en estas para motivarlos al cambio, para motivar que acudan a otro tratamiento, o sí, bueno, y que se sabe que es mejor darle una consejería breve que no darles nada. Y esto es importante. El punto número 3, consolidar una red de atención integral. Atención integral es importante, es una frase pequeña, pero que implica grandes esfuerzos desde las altas esferas hasta los lugares, digamos, los que están ahí en el campo de batalla, para que exista esta coordinación, este manejo de recursos eficiente, esta dirección hacia objetivos muy específicos y particulares en común, para poder atender no solo a las personas migrantes, sino a la población en general, que digamos en el país están realizando grandes esfuerzos en ese sentido, que pueden permitir consolidar esta red. Y, por supuesto, contar con información confiable y actualizada para la toma de decisiones. Si nosotros no tenemos esta información actualizada y que sea real y que sea confiable, y difícilmente vamos a poder realizar una planeación, digamos, un poquito más concreta. Ya para terminar mi participación, está este cuadro de aquí donde se hacen recomendaciones generales para la atención de con diferentes grupos. Por ejemplo, están los migrantes nacionales, está la cuestión de intervención en crisis con aquellas personas que han sido expuestas a una condición de violencia, primeros auxilios psicológicos, perdón, programas de asistencia social y atención en albergues y zonas agrícolas aisladas, y ofrecer información en materia de derechos humanos. Para migrantes nacionales hacia los Estados Unidos se recomienda la asesoría legal, identificar rutas de tránsito para poder saber dónde los podemos ubicar, o incluso recomendar rutas de menor riesgo, que son acciones que en su momento también ya nos han reportado algunas entidades, por lo que se sabe que algunas situaciones que ocurren en el país se ubican estas rutas para que, pues, por supuesto, cuidar su seguridad. Y ofrecer información también en materia de derechos humanos, en nacionales deportados desde Estados Unidos, identificar rutas de tránsito, recomendar rutas de menor riesgo, también apoyo legal, evaluación del consumo de sustancias psicoactivas, derivación a establecimientos especializados en adicciones y programas de empleo. En migrantes extranjeros, que es algo que también en algunas entidades ya se realizan, como en el caso de Chiapas, que existe un carnet para que puedan recibir atención en los servicios de salud del país. Y programas de empleo temporal, capacitación a personal de albergues para la detección oportuna de enfermedades, incluido el consumo de sustancias, consejería breve y derivación a instancias más especializadas. Digamos que este es un ejercicio que se ha realizado, como lo comentó la maestra Nadia, a petición de la ONU, de la Oficina de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, creo que nos abre la oportunidad para poder iniciar con este trabajo que digamos que sí se llevó un cierto esfuerzo y que no se pudo lograr sin la colaboración de las comisiones estatales contra las adicciones, el CENSIDA y las otras instancias que ya fueron mencionadas. Pero digamos que es un primer paso, y yo creo que es un paso importante que nos va a permitir más adelante poderlo consolidar en acciones ya más específicas. Y esto es algo general que se envió a la ONU y que nos abre el panorama para poder darle seguimiento a una preocupación que las entidades, cuando se les envió la solicitud de información, nos respondieron de manera afirmativa diciendo que sí, que ya tienen en sus programas, en su mente, al menos esta preocupación con esta población, independientemente de que aún nos falta tener información consolidada. Ya existe esta preocupación en las entidades, en ciertas entidades, para poder realizar acciones enfocadas a esta población. Entonces, no me queda nada más por decir más que nuevamente agradecer a todos aquellos que nos apoyaron con su valiosa información, y creo que este es un primer paso, y creo que es importante continuar con estos esfuerzos para poder consolidar este trabajo. Pues muchas gracias, maestra Nadia, maestro Jorge, de mi parte es todo. Muchas gracias, Everardo.
Creo que ha sido un gran trabajo el que has hecho y es muy, muy claro, muy elocuente y muy sensible justamente con las necesidades de las personas que se encuentran en situación de migración y de desplazamiento. Quiero compartirles que en el ámbito de la atención hay muchas limitaciones, creo que eso lo sabemos. Hay estados que tienen muy buenas prácticas y eso lo agradecemos. Cuando nos han preguntado acerca de las acciones que se hace con población migrante, pues en general desde el área hemos respondido con cuestiones de lo que se planea en política pública, pero no hay política pública que sirva si no se opera, si no tiene una implementación en campo. Entonces, es evidente que este trabajo es justamente ese primer paso que dice Berardo, que nos está orientando a hacer una hoja de ruta para implementar acciones. Afortunadamente, en la sesión previa que tuvimos con diversas entidades, hubo muy buena respuesta de los estados que no estaban haciendo acciones porque justamente nos decían, bueno, nosotros queremos incorporar algo en nuestros programas y en la política pública de quienes consumen o relacionada con quienes consumen drogas hay muchísimas aristas. Las mujeres, los migrantes, las personas de la diversidad sexual, las personas que hablan otra lengua, hay muchísimas cuestiones que hay que todavía trabajar y bueno, eso nos motiva a seguir trabajando en este sentido. Pero sabemos y reconocemos que las organizaciones de la sociedad civil han tenido un gran papel en la intervención con los migrantes, no solamente los consumidores de sustancias, los migrantes en general. Y justamente en ese sentido nos gustaría poder tener algunos comentarios de la relevancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este ámbito y me gustaría darle la palabra a la maestra Valeria Moscoso Ursúa. Ella es directora de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ACE. Adelante, maestra Valeria. No sé si ahí ya se escucha mi micrófono. Te escuchamos perfecto. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, muchísimas gracias por la invitación, además, no a mí en particular, sino a la Comisión Mexicana dentro de este esfuerzo que están realizando. Buenos días a todos y todas quienes están presentes, para nosotros es un placer poder acompañarles. Tuvimos la oportunidad de participar en este esfuerzo justamente a través de mi colega, la maestra Brenda Pérez. Ella es especialista justamente en desplazamiento interno forzado, pero también en la comisión tenemos un trabajo desde hace algunos años con personas también solicitantes de refugio, solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, llevamos ya un tiempo trabajando con esta población y una de las primeras cosas que queremos decirles es tremendo reto en el que se están involucrando, porque no solamente el contexto de migraciones, de movilidad humana es tremendamente complejo, sino que si a eso le sumamos este otro gran tema que tiene que ver con las políticas de drogas y el consumo de drogas en distintas poblaciones, ya le estamos sumando muchísimas más aristas a la temática, ¿no? Eso lo complejiza aún más, ¿no? Y abre una serie de retos que es importante tomar en cuenta. Primero, pues, nos parece y concordamos con lo que han planteado. Este es un buen primer esfuerzo, lo valoramos un montón, nos parece que es bien relevante que las instituciones empiecen a tener este interés, aunque sea llamados por organismos internacionales, pero que se sumen a este esfuerzo y a este interés de poder ir analizando las problemáticas que vivimos en nuestro país en poblaciones específicas y en problemáticas específicas. Sin embargo, sí nos parece que es un primer paso y eso sí es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Este es un apenas primer tamizaje, si le queremos decir, de qué es lo que está sucediendo en esta problemática en México, ¿no? Y de todas maneras es muy valioso plantear que efectivamente las acciones, las herramientas, las técnicas, las políticas que se implementen tienen que tener un diagnóstico inicial para poder responder a las reales necesidades de la población. Eso es fundamental y está precisamente en el diagnóstico. Y justamente en ese sentido, una de las primeras cosas que a nosotros nos
gustaría plantear es la importancia de utilizar adecuadamente los conceptos, de integrar los conceptos que se han validado y construido a nivel internacional según estándares internacionales, para desde ahí poder caracterizar a las distintas poblaciones, ¿no? En ese sentido, para nosotros es importante decir que el nombre, según estándar internacional, es personas en contextos de movilidad humana o personas migrantes, y que según los estándares internacionales, ahí ya tenemos una primera clasificación que es si estas migraciones son voluntarias o son forzadas, ¿no? Y esa es una puntualización que es fundamental hacer dentro de cualquier diagnóstico. En el caso de las migraciones voluntarias, se habla de migraciones que no tienen ningún tipo de coacción, en donde las personas se mueven, ¿no? Ya sea dentro del país o fuera, por un deseo propio o una intencionalidad propia de realizar esta migración. Pero la segunda, las migraciones forzadas, abarcan todas aquellas situaciones en las que una persona se ve forzada a moverse porque su vida, su integridad o su libertad se ha visto amenazada como consecuencia de diversas formas de persecución por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales o políticos, conflictos armados, violencias generalizadas, violaciones a derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, o también desastres naturales o provocados por el ser humano u otras causas. En este sentido, ya son retos distintos en ambos tipos de población. No va a ser lo mismo una persona que migra de manera voluntaria a alguien que está migrando de manera forzada. Y desgraciadamente, en México, la gran mayoría de las personas en movilidad humana con las que nos topamos y con quienes trabajamos son personas que han tenido que migrar de manera forzada, ¿no? En segundo lugar, ahí también tenemos que diferenciar, sí, efectivamente, entre migraciones externas, ¿no? Migraciones internacionales, en donde tenemos el concepto de refugio, de solicitantes de asilo, y que tienen también ciertas características que es necesario retomar, y por eso es importante utilizar adecuadamente los conceptos, ¿no? Y en el caso de migraciones internas dentro de las propias fronteras, el concepto es desplazamiento interno forzado, o también nos podemos encontrar con un grupo importante de población que es víctima de trata de personas, ¿no? Esto también tiene determinadas características. No es lo mismo una persona solicitante de asilo con una persona desplazada internamente de manera forzada, con una persona víctima de trata, con una persona refugiada, ¿no? Y hay una serie de diferencias, no solamente en los contextos, sino también incluso en las posibilidades a las cuales acceden, ¿no? Por ejemplo, las personas internamente desplazadas se enfrentan con dificultades y consecuencias distintas por haber huido, sí, de su hogar y de su lugar de residencia habitual, pero estas personas son especialmente vulnerables ya que huyen dentro de sus propios países, ¿no? En busca de seguridad y de protección como consecuencia de todos estos conflictos y violencias, ¿no? Al interior de sus países, ¿no? En este sentido, permanecen bajo la protección de su propio Estado, ¿no? Y aún en los casos en los que ha sido su propio Estado quien ha generado esta huida, ¿no? Ha sido en este caso el propio Estado mexicano el que ha generado las violencias generalizadas, el que ha generado los conflictos y el que ha generado las violaciones a derechos humanos. Y esta población, si bien se moviliza, es una población que sigue, entre comillas, al amparo de este Estado que ha sido un Estado agresor, ¿no? A diferencia de los refugiados, por ejemplo, que cruzan fronteras y pueden acceder a protección internacional de otro Estado, ¿no? Las personas desplazadas internamente, por el contrario, se encuentran bajo la misma jurisdicción del Estado nacional, del que son nacionales o residentes, y que en la gran mayoría de los casos ha sido el generador de las violencias que les han forzado a moverse, ¿no? Entonces, ese es otro reto adicional que es importantísimo considerar dentro, incluso, ya no estoy hablando del diagnóstico en general, sino de la propia clasificación de las poblaciones, ¿no? Necesitamos usar estos conceptos correctos para de ahí poder caracterizar, para poder de ahí entender cuáles son las realidades de estas personas, las complejidades de sus realidades, los impactos que están viviendo a raíz de sus movilidad, de sus migraciones, y además cuál va a ser la relación con las instituciones. Y esto sí es también fundamental en este sentido, ¿no? Las personas, sean desplazadas o refugiadas o víctimas de trata, tienen una distinta relación con las instituciones porque las propias instituciones las ven y las tratan de manera diferenciada, ¿no?
En este caso, el número es amplísimo. En caso de desplazamiento interno forzado, la última cifra que manejamos a 2019 es 338.405 personas desplazadas internamente solo entre 2006 y 2018 en México, ¿no? Personas que han migrado al interior de nuestras fronteras, ¿no? Y en el caso de solicitantes de asilo, pues las cifras son múltiples, no existen mucho acuerdo, pero también estamos hablando de miles y miles de personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una porción importantísima de la gente que está en nuestro país, se encuentra en esta situación de movilidad humana, pero además de manera forzada, ¿no? Y estas personas se encuentran con distintas problemáticas, ¿no? De partida, en el caso de los solicitantes de asilo, por ejemplo, las personas solicitantes de asilo no tienen acceso a servicios médicos, por un lado, por no ser nacionales de nuestro país, pero incluso aunque se han abierto algunas posibilidades desde el texto, ¿no? Desde que ahora el INSABI va a recibir a todos y todas, desde que hay una serie de programas, desde que hay estados en donde hay carnets, lo cierto es que en la realidad esto no ocurre. Las personas solicitantes de asilo no son atendidas generalmente en los servicios de salud público y las personas también en mucha otra porción no quieren asistir, precisamente porque muchas de las entidades tienen un temor tremendo de cómo están funcionando las complicidades entre las distintas instituciones de salud y las de migración y las instituciones de migración y el crimen organizado. Entonces, muchísimas personas que han acudido a salud han sido denunciadas a migración y en ese sentido después son ingresadas a detención migratoria, ¿no? Y son recluidas en centros de detención migratoria por meses, incluso recibiendo torturas, o son entregadas por autoridades de migración a grupos de crimen organizado. Entonces también estamos hablando de una población que cuando acude no es atendida, pero además tampoco quiere acudir porque justamente el temor es que puedan vivir la violencia, sea institucional o sea por grupos particulares de crimen organizado, de la que precisamente vienen huyendo, ¿no? Y en el caso de desplazamiento, no hemos visto en la experiencia de la Comisión Mexicana, pero eso no quiere decir que no exista, pero en nuestra experiencia no hemos visto el tema de consumo problemático de sustancias como un tema importante o como un tema que llame la atención, ¿no? No dudamos que sí exista, pero lo que existen son otros problemas que son más básicos. Estamos hablando de personas o familias o comunidades enteras que han tenido que dejar todos sus hogares, que han tenido que dejar todo su entorno, incluso en ocasiones no han tenido oportunidad siquiera de hacer maletas para llevarse sus cosas, han tenido que salir huyendo, perseguidas por grupos, sin apoyo de las instituciones, y entonces lo que necesitan son cosas muchísimo más básicas, ¿no? No solamente en términos de habitación, trabajo, salud, educación para los hijos, sino seguridad y justicia. Porque la gran mayoría de las personas que se encuentran en situaciones de desplazamiento interno forzado son personas que han vivido una serie de delitos y violaciones a derechos humanos, ¿no? Y no encuentran justicia y no encuentran atención adecuada en ninguna parte. Y estas son las necesidades más básicas que tienen estas poblaciones y es importante poder reconocer que estas son necesidades previas, básicas, mucho más importantes para estas poblaciones, ¿no? Esto en cuanto solamente la caracterización de las poblaciones. Ahora, en cuanto a las distintas acciones que han sido reportadas, creo que es bien valioso que la CONADIC esté solicitando a las entidades la información de qué se ha estado haciendo a nivel nacional y en los distintos estados. Lamentamos que solamente 14 entidades hayan respondido o hayan reportado acciones, pero además también nos preocupa profundamente los porcentajes y la descripción de estas acciones, ¿no? Nos preocupa profundamente que en términos de asistencia social y de acciones de reducción del daño sean las que menos se reportan o las que menos se hacen, ¿no? Nos preocupa también la perspectiva que está de fondo de estas distintas acciones, ¿no? Por ejemplo, en temas de promoción de la salud y de prevención, lo que vemos son talleres y espacios de otro tipo de problemáticas, de crianza, de habilidades para la vida, que, ojo, no quiero decir que sean acciones inútiles, son tremendamente importantes y quienes las hacen es personal que está día a día en terreno tratando de atender y acompañar a la población.
pero cierto es que esto no va orientado a las causas estructurales de por qué las personas están consumiendo sustancias en ninguno de los contextos y poblaciones que hemos estado compartiendo, ¿no? Me preocupa que no haya espacios para hablar de temas de justicia, que no haya espacios para poder ver las causas estructurales, que no haya espacios para poder acercar a las personas a las instituciones más allá de darles algún taller. Me preocupa que el material que se ha utilizado en su mayoría sea material impreso sin tomar en cuenta que un porcentaje importante de la población migrante es analfabeta, ¿no? Y que muy probablemente no va a poder entender estos folletos, ¿no? Me preocupa que muchas de estas personas pueden tener otros idiomas, ¿no? No solamente del interior de México, sino de otros países, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo para acercarnos a la población? Aunque en el papel diga que estamos acercándonos a la población, porque la población no va a llegar a nosotros, y eso es muy cierto, pero ¿qué tanto nuestras herramientas realmente están atendiendo a los problemas y a las características de fondo de las poblaciones, ¿no? No nos queda claro también si estas acciones son particularmente con población migrante consumidora de sustancias, ¿no? Porque vemos ahí también varias acciones, por ejemplo, con personas portadoras de VIH-Sida, ¿no? Entonces, es importante ir desgranando muchísimo más estas acciones, entendiéndolas más a profundidad, ¿no? Y efectivamente ir entendiendo desde una perspectiva psicosocial integral, ¿no? Ecológica, de dónde viene esta problemática para de ahí poder tener las herramientas adecuadas. En este sentido, nos preocupa ampliamente la perspectiva de fondo con la que se está tratando tanto el tema de la migración como el tema de consumo problemático de sustancias, ¿no? Nos parece que es una perspectiva tremendamente individualista, que carga en la persona la necesidad de buscar atención, la necesidad de entender las herramientas y la necesidad de estar motivada al cambio. Nos parece que eso también es una mirada superficial y además profundamente clínica y biomédica, ¿no? Cuando no solamente en México, sino a nivel internacional y en los propios estándares internacionales, desde hace años se está pugnando por miradas muchísimo más integrales que entiendan el entorno de la persona, de dónde viene, cuál es su realidad, qué es lo que está viviendo y entonces el por qué está consumiendo probablemente algún tipo de sustancia, ¿no? Y el cómo es también responsabilidad del entorno, pero por sobre todo responsabilidad de las instituciones del Estado, atender las causas estructurales de por qué están ocurriendo este tipo de situaciones. Por un lado, el consumo problemático de drogas y por otro lado, las migraciones forzadas, tanto internas como extrafronteras, ¿no? Las acciones institucionales las vemos también desarticuladas, insuficientes, ¿no? Y en ese sentido, también asistencialistas que no abordan el origen del problema, ¿no? Y eso parte que también que no hay diagnósticos adecuados y completos, ¿no? Y en este sentido, este diagnóstico es un muy buen primer paso, pero es eso, un primer paso que hay que seguir profundizando, ¿no? Falta ver cómo estas instituciones pueden tener otras formas de vinculación, cómo el propio Estado en sus políticas puede tener otras miradas y otras perspectivas para poder abordar estas problemáticas. Es importantísimo cuidar los lenguajes, es importantísimo cuidar desde las perspectivas, no criminalizar y no estigmatizar, no colocar la carga dentro de las personas, sino justamente entender los entornos, ¿no? No tener una mirada clínica patológica, ¿no? del tema, sino entenderlo justamente dentro de una perspectiva psicosocial, ¿no? Nos parece perfecto que parte de las recomendaciones hablen de caracterizar grupos, identificar necesidades tanto individuales como grupales y seguir identificando fortalezas, retos y obstáculos. Esto es muy inicial y tiene que profundizarse aún más, ¿no? Y en ese sentido, decir que mientras no cambien las políticas de fondo, las políticas públicas, y mientras no cambie la concepción y la perspectiva que tiene el Estado mexicano sobre la migración y sobre el tema de consumo de drogas, esto no va a poder avanzar porque vamos a seguir sobre estas miradas clínicas individualistas, superficiales, insuficientes, patologizantes, ¿no? En este sentido, parte de los retos también es no solamente que es una población que se encuentra en movilidad, sino que, como les decía en un principio, es población que se encuentra amenazada por las violencias, en riesgo de su vida,
temerosa de las agresiones y las violaciones que recibe del propio Estado y de las propias instituciones, ¿no? Y además en riesgo por grupos de delincuencia organizada y criminales, ¿no? Entonces, hay muchísimos más retos, ¿no?, que es importante ir incluyendo, y en este sentido, incluir en las recomendaciones muchas más acciones que justamente no se encarguen solamente de una mirada clínica, psicológica, hegemónica de lo que es la migración y lo que es el consumo de sustancias, ¿no? Será importante eso, tomarlo en cuenta para seguir dando más pasos, y en ese sentido solo cerraría diciendo que este primer paso, si bien es importante, sí nos gustaría saber qué sigue después de esto, después de este diagnóstico que, como bien han comentado, surge de una petición de organismos internacionales, pero ahora que lo han hecho suyo, que lo han abrazado y que han iniciado este camino, ¿qué va a venir después? ¿Y cómo van a trabajar en este después? Y en este sentido, nuestra recomendación, nuestra petición más bien y solicitud es importantísimo revisar perspectivas, ajustar nuestros conceptos, profundizar y seguir con los diagnósticos y articular, ¿no? Es importantísimo articular tanto para conocer más ambas problemáticas y articular para saber cómo actuar. Mientras no estemos articuladas entre las instituciones y entre las instituciones públicas y la sociedad civil, que generalmente son quienes tienen muchísima información, además de los lugares de atención primaria de las instituciones públicas, desgraciadamente ahí las grandes cabezas, las grandes jerarquías generalmente no son quienes tienen más el pulso de esas problemáticas, sino los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, de la salud y las ciencias sociales que trabajan en atención primaria, en terreno todos los días, así como organizaciones de sociedad civil, ¿no? Entonces, es necesario hacer esto tanto en tema migración, movilidad humana, como en tema consumo de drogas en nuestro país, ¿no? Porque de este tema tampoco hay diagnósticos adecuados, ¿no? La gran mayoría son diagnósticos que estigmatizan a las personas usuarias de drogas y obstaculizan la generación de información confiable para el diseño de políticas públicas en la materia. Y entonces cualquier herramienta, no solamente política pública, sino técnica, programa, estrategia de atención, tiene que ir con estas cosas de base, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le dejaría hasta acá. De todas maneras, les agradecemos mucho. Sabemos que ha sido un esfuerzo importantísimo de parte de la CONADIC y junto con las entidades, y esperamos que esto efectivamente, como bien dicen, sea un primer paso para un gran camino que todavía nos queda por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Yo quisiera decirte que hay muchos oídos escuchándote. Quienes estamos congregados aquí somos funcionarios de la institución, también colegas de las entidades, tomadores de decisiones, y ha sido muy rico y muy ilustrativo escucharte, porque bueno, tú hablas de articulación, vinculación, y eso no es posible si no existe comunicación, y lo que nos has acabado de comunicar es sumamente valioso para tomar en cuenta en este diagnóstico. Ten por seguro que buscaremos un lazo estrecho con ustedes para también hacernos acompañar de ustedes, que son expertos en estas dinámicas y que conocen bien la situación. Y bueno, pues dentro de esos oídos que nos están escuchando está el doctor Gadi Savicki, que es nuestro comisionado nacional, y bueno, pues doctor, si nos regala algunos comentarios, adelante. Muchísimas gracias, Nadia, gracias por la oportunidad y les deseo muy buen día a todas y a todos que lo están escuchando. Otra vez, llena la arena de par en par. Yo habitualmente soy el que nunca se mete en la cola del cine y eso, pero bueno, termino por tratar de unirme en punto y falta un poco de lugar. Entonces, perdón por haber llegado un poquito tarde. Probablemente vaya a hacer un comentario al que ya se ha dado respuesta anteriormente, y si ese es el caso, perdón por ser redundante. Muy importante esta reunión. Hace un año, cuando todavía podíamos viajar, estuvimos en Tijuana en una comisión binacional México-Estados Unidos que observaba precisamente la salud de los migrantes. Y Tijuana es un lugar en donde se observa con mucha claridad la problemática, ¿no? Y la intensidad de esta problemática y lo diversa que es. Yo trataré de llevarme ahorita un par de minutos muy rápidamente haciendo algún comentario de lo que he escuchado ahorita, que me parece muy importante, debe ser tomado en cuenta, empezando por lo que se comentaba con la intervención de Berardo.
sí es cierto que en un futuro seremos juzgados por cómo tratamos a los más amolados, ¿no? A los que tienen menos capacidades, los que han sido dejados hasta atrás. Y probablemente este grupo de la población, que aparte es una población un tanto sin registro, apátrida, sin bandera, ¿no? Difícil de localizar, difícil de tener trato con ellos, por más que nos presentemos porque lo hemos intentado. Claro que hay muchas acciones encaminadas de manera muy transversal hacia esta población, que desde la Secretaría de Salud calculábamos que eran como 1 millón de almas, ¿no? Que transitaban de alguna manera por nuestro territorio desde hace un par de años. Y lamentablemente y entendiblemente hay una reticencia muchas veces también a dar cierta información, porque no saben hasta qué momento la información de salud se pueda cruzar con información de otro tipo para otros fines, lo que a nosotros también nos preocupa y siempre tratamos de zanjar esa situación. A mí me llama mucho la atención lo que comenta Everardo de cómo una de las cosas que estamos haciendo con los mexicanos que migran hacia los Estados Unidos, que es recomendarles rutas de menor riesgo, ¿no? ¿Y por qué digo que me emociona escuchar esto? Porque termina por ser una medida de reducción de riesgo y daño muy semejante a lo que hacemos en el mundo de las drogas. Quisiéramos que la gente no consumiera. Hemos hecho todo lo posible, de la misma manera como estamos tratando de evitar que nuestros connacionales tengan que irse a Estados Unidos. Sin embargo, lo van a seguir haciendo y nuestra obligación es ayudarles a que esto se dé con los menores riesgos y salvaguardando su integridad y sus patrimonios y su dignidad y todo lo demás. Creo que también, importante lo que comentara también Everardo, de cómo se están evaluando de los deportados de Estados Unidos de regreso hacia México, cómo se está evaluando el consumo de sustancias. Yo les quiero decir que este grupo es particularmente importante porque, por ejemplo, de los sujetos inyectores de narcóticos opiáceos, de la mitad de los que tenemos registrados en el país, la mitad de ellos empezaron a consumir en los Estados Unidos y regresaron a México no solo con la dependencia, sino de alguna manera pues con un montón de hábitos y de mañas que pescaron por ahí, que también van a transminar a las comunidades en las que ellos se encuentran. Me parece muy adecuada, me parece el tono también, ¿no? Y el reclamo de la sociedad civil a través de a través de Valeria, que nos hace ahorita hace un momento. Yo tendría una duda que ya luego quizás lo vemos más en cortito, porque desde mi punto de vista, este tipo de migrantes, entiendo que hay una diferencia entre lugares en donde hay un conflicto de alta intensidad, con quema de casas, violaciones, obuses y morteros cayendo en todos lados, y otro lugar en donde la gente sale de ahí no bajo esas mismas circunstancias. No obstante, a esto a lo que le llamamos migrantes voluntarios, desde mi punto de vista también terminan por ser involuntarios. O sea, muchos de estos ciudadanos de Guerrero no quisieran abandonar sus comunidades. Sin embargo, lo hacen porque están totalmente imposibilitados de poner pan sobre la mesa en los lugares de donde ellos provienen. Entonces, me gustaría bien cuál es el marco operativo, el constructo operativo de eso. Quiero comentarles por un par de datos que son importantes, porque México tiene la situación de la convivencia tan estrecha con los norteamericanos, y esto desde el punto de vista político y económico y del trasiego de drogas y de muchas otras cosas, nos pone en una situación muy peculiar. México y Estados Unidos tienen la frontera terrestre más larga del mundo, en donde se encuentra el primer mundo con el mundo en desarrollo. Y también son los dos países contiguos de todo el planeta con la mayor diferencia de ingreso per cápita. Entonces, esto hace que haya una tendencia hacia el norte, las drogas, que son el primer consumidor del planeta, que es muy difícil aplacar desde donde estamos nosotros. Entonces, creo que es importante el tomar en cuenta que esta población tiene que ser atendida como una población de riesgo, que requiere de cuidados especiales, que requiere también de una organización especial. Quiero darles también cómo hace pues ya casi un mes, cuando los policías en Estados Unidos asesinaron a George Floyd, la primera respuesta de los departamentos policíacos fue: probablemente estaba con un trastorno mental o estaba drogado con metanfetamina o fentanilo. Fue la primera respuesta. Y tuvieron que hacer una necropsia y demostrar que no tenía ninguna droga encima, pues porque es una justificación que normalmente se utiliza
pues para estos efectos de violencia estatal, para la violación de los derechos humanos y para hacer todo tipo pues de detenciones y de ejecuciones extrajudiciales y todo lo demás. ¿Qué sigue? Pregunta de manera un poco retórica nuestra compañera Valeria. Y sigue por una parte que estamos, y qué bueno, la pregunta es importante, ¿no? Estamos mezclando la salud mental con las adicciones y esto es algo muy importante que va a marcar un cambio en cómo se atiende a las personas que dentro de esta masa crítica de gente parezcan un problema de este tipo. Ahorita ciertamente estamos funcionando con el motor a medias tintas por la pandemia del COVID, pero tenemos la estrategia Juntos por la Paz, que probablemente sea el eje articulador de todas con el registro civil y la traducción y las necesidades de esta población. Y algo muy importante que estamos haciendo también es la real democratización de la atención a la salud a través de un instrumento al que le llamamos la atención primaria de la salud y que precisamente se trata de que todas las personas, todas, deban de tener un mínimo acceso a cuidados de salud, no solo en salud mental, sino a todo lo que ello refiere, que no es poca cosa, pero nuestras leyes nos dicen que mientras tengamos a personas que estén en nuestro país, serán sometidos a los mismos derechos y obligaciones, entonces no podemos librarnos de esto. Y bueno, que no quepa duda, ¿no? El día de hoy salía una nota muy inquietante en el periódico que decía que muchos expresidentes de todo el mundo estaban muy preocupados porque veían cómo venía una fuerza reaccionaria, contestataria, nacionalista, xenófoba, tratando de echar para atrás los logros democráticos que hemos adquirido después de la Segunda Guerra Mundial en todo el planeta. Y esto es algo muy grave, y es algo en lo que México se distingue y se sigue distinguiendo, que mientras en otras latitudes, en otros países del mundo, dejan que los migrantes del norte de África se ahoguen en el Mediterráneo, o nuestros vecinos del norte en Estados Unidos meten a los niños en jaulas, nosotros estamos preocupados por su bienestar, por su alimentación, estamos preocupados porque no se violen sus derechos humanos y porque sean tratados con una mirada sin discriminación y de igualdad frente a la ley y de manera humana. Agradezco mucho el que se haya generado este espacio. Es muy importante el haber recibido estos reportes. Yo creo que nos van a poder apoyar para las metas que se van a seguir trazando hacia el futuro. Agradezco mucho a los ponentes, Nadia una vez más, a la gente que tiene que ver con la oficina dedicada a la organización de estos eventos y que vayan también, pues un agradecimiento y les devuelvo la palabra. Al contrario, doctor Gadi, muchas gracias. Y creo que también esta sesión en particular se volvió un gran espacio de reflexión, de análisis, ¿no? Sin duda alguna es un tema sumamente importante y creo que nos dejará pensando mucho al término de la sesión y eso es bueno, ¿no? Creo que eso es genial porque invitarnos a la reflexión nos hace crecer, entonces sigamos adelante. Ahora quisiéramos tener la intervención de Javier Hernández. Él es oficial de enlace y asociación estratégica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la representación en México. Adelante, Javier, muchísimas gracias y nos regalas comentarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues antes que nada quisiera agradecer a la Comisión Nacional contra las Adicciones, quienes pues son uno de nuestros principales aliados en la lucha contra el uso indebido y el abuso de drogas en México. Y en segundo lugar, quisiera agradecer profundamente pues el trabajo que han generado, sobre todo el grupo de personas expertas y las tomadoras de decisión reunidas por CONADIC para la realización de este documento. Nosotros consideramos este documento, coincidimos con Valeria Moscoso, que es un excelente punto de partida para conocer pues el rango de los servicios y los productos que se encuentran disponibles para estas poblaciones. Y para nosotros era muy importante este primer diagnóstico porque el tener el conocimiento de los productos y servicios y las instituciones que brindan asistencia a las poblaciones migrantes o desplazadas, pues es fundamental para poder tener iniciativas encaminadas o mejor focalizadas para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones. Y como saben, en México
las personas desplazadas y migrantes pues, sufren de diversas vulnerabilidades, tal como lo describe el documento que se presenta, y estas vulnerabilidades se multiplican con los trastornos por el uso de sustancias psicoactivas y en estas poblaciones que generalmente son prácticamente invisibles. Estamos hablando de familias, de hombres y mujeres y menores de edad que buscan pues, nuevas oportunidades de vida, pero que siempre se encuentran en un riesgo. Y hay algunos estudios realizados entre poblaciones migrantes que tienden a experimentar altos niveles de dificultad socioeconómica, proporcionan información adicional sobre la situación socioeconómica y los factores contextuales que pueden influir en patrones de consumo de drogas. Por ejemplo, viene en el nuevo informe mundial sobre drogas. Hay un estudio que compara una pequeña muestra de jóvenes brasileños que viven en Brasil y una muestra de jóvenes brasileños viviendo en el Reino Unido. Y este estudio encontró que los niveles de consumo de drogas fueron más altos entre el último grupo, o sea, aquellos jóvenes brasileños viviendo en el Reino Unido. Además, los patrones de uso de drogas reportados por los brasileños que viven en Reino Unido fueron moldeados por características socioeconómicas como el bajo nivel educativo y que no parecía ser el caso entre los que viven en Brasil. En otra investigación basada en observaciones realizadas en la frontera entre Estados Unidos y México, en San Diego y en Tijuana, se informó que los migrantes corren un alto riesgo de consumo de drogas en circunstancias en las que se mezclan con la población local. Si también experimentan circunstancias socioeconómicas desfavorables, es lo que decía el doctor Savicki, ¿no? En Tijuana se puede ver mucho este fenómeno, es palpable. Además, el impacto de la migración puede transmitirse a la próxima generación. En particular, una reciente revisión sistemática y un metaanálisis descubrió que los hijos de migrantes que se quedan atrás cuando sus padres emigran tienen 1.24 veces más posibilidades de usar drogas psicoactivas que los hijos de los no migrantes. Por otro lado, las personas desplazadas pues son aquellas que han sido forzadas a dejar sus hogares a causa de la violencia generalizada, de un conflicto armado, ya lo habíamos escuchado, de violaciones a derechos humanos o desastres ambientales, y que han tenido que moverse a otras áreas dentro de su país, como desplazados internos, o a otro país como refugiados. Y aunque hay una investigación publicada en 2012, basada en datos recopilados entre 1971 y 2007 en Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Pakistán, encontró evidencia débil de niveles elevados de consumo de drogas entre personas desplazadas, pero datos más recientes sugieren que el desplazamiento forzado está relacionado también con trastorno por consumo de drogas. Hay un estudio realizado en Colombia que encontró una alta prevalencia de consumo de cannabis durante toda la vida, de cocaína, pasta de coca, de inhalables y de drogas inyectadas entre personas que fueron desplazadas. Y los factores que pueden aumentar el riesgo de consumo de drogas entre las personas desplazadas incluyen la exposición al trauma y la falta de oportunidades económicas. También no podemos dejar de tomar en cuenta aquellas personas migrantes que se encuentran en situación de tráfico o la trata de personas. Son situaciones de riesgo en donde muchas veces el uso de sustancias es muy común. Existe un caso emblemático, hicimos una serie de consultas con expertos que tenemos dentro de UNODC. Hay un caso muy emblemático en Sinaloa. En 2018, la Policía de Investigación de este estado detectó a través de una intervención telefónica a una banda de traficantes que vendían a las personas migrantes a un grupo criminal dedicado al tráfico de fentanilo. Las personas migrantes eran utilizadas como conejillos de indias para probar las drogas y estas pruebas obviamente terminaron con la vida de muchos migrantes y otros terminaron siendo adictos a estas sustancias. Y claro, trabajar con estas poblaciones pues no es nada fácil, ¿no? También lo comentaba Valeria Moscoso, incluso Everardo Legaspi también nos mencionaba que no es nada fácil, ¿no? Requiere de un entramado institucional coordinado
que permita acercar los servicios de atención a estas poblaciones invisibilizadas y muchas veces victimizadas. Y es por esto que el documento que se presenta cobra mucha importancia, ¿no? Solamente quisiera terminar agradeciendo a CONADIC de nueva cuenta, sobre todo la producción de este documento que nos permite echar un vistazo, vislumbrar con más claridad el panorama al que nos enfrentamos, pero también los vínculos institucionales que existen y de los cuales podemos echar mano para generar sinergias y establecer o diseñar nuevos proyectos mejor enfocados. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, ustedes son grandes aliados junto con nosotros para poder trabajar en este tipo de temas. Y bueno, pues seguiremos adelante justamente tratando de trazar esta hoja de ruta para poder implementar acciones concretas a favor de esta población. Ahora nos gustaría darle la palabra a la licenciada Patricia Fragoso. Ella es subdirectora de Enlace con Dependencias y Entidades Federativas en el Instituto Nacional de Migración. Pati, si nos regalas unos comentarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí saludándoles. Reciban un saludo por parte de la doctora Ruth Villanueva, que es la directora general de Protección al Migrante y Vinculación, también del señor comisionado Francisco Garduño. Gracias, CONADIC, por la invitación. Primero que nada, quiero felicitar a ACNUR, a ONUR, al CONADIC, a las comisiones estatales contra las adicciones por haber desarrollado este amplio trabajo. Sin embargo, yo considero que este trabajo es el diseño de una herramienta técnica que de alguna manera ayudará a todas las instituciones a enfrentar este problema que día a día se incrementa. Es sabido que la población migrante es fácil enganchada para el consumo de sustancias psicoactivas. El Instituto Nacional de Migración a últimas fechas ha observado que por el grado de problemática que enfrenta la población migrante, suelen caer en este tipo de adicciones. Como bien a lo largo de este documento se expresa, se establece la población objetivo, de la cual, como ya se dijo, es la migración interna, la migración de nacionales que viajan hacia el extranjero, que son los emigrantes, los migrantes repatriados y los migrantes extranjeros. La mayoría de esta población, pues, es la población objetivo que, desde un punto de vista, es, la población objetivo del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes repatriados, pues, manejamos a través del programa de repatriación humana, se le da atención a las personas que son retornadas de manera voluntaria y también aquellas que son deportadas por parte del gobierno de Estados Unidos. También se les brinda atención a la población mexicana que viene de visita a su país a través del programa Paisano, que nos visita desde Estados Unidos y que de alguna forma no ha perdido el arraigo visitan a su país, ¿no? También, tenemos la parte de los migrantes extranjeros, que también son aquellos que ingresan de manera regular y también los que permanecen en el país sin un documento que avale su estadía en nuestro territorio. Esta población, pues, es muy amplia, maneja mucha problemática que sin duda requiere de una atención de manera interinstitucional. Esta problemática de el consumo de sustancias psicoactivas requiere nuevamente, como ya lo reitero, una atención multidisciplinaria y multisectorial. Yo estoy gratamente bienvenido y gratamente sorprendida por el diseño de esta herramienta, que sin duda nos permitirá brindar una atención más adecuada y más de la mano a nivel interinstitucional esta población que tanto requiere de nuestro apoyo. Solo comentarles que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración siempre apoyará a la población migrante en el caso de los refugiados.
nosotros emitimos una tarjeta por razones humanitarias y se les proporciona un CURP. El CURP les permite acceder principalmente a servicios, entre los cuales destacan servicios de salud. En este caso, por ejemplo, también en el programa de repatriación humana, a través de los módulos de atención, la población extranjera, la población migrante que es repatriada, se les brinda atención, y al ser detectados si vienen con alguna problemática específica con el consumo de drogas, bueno, es derivado al área o al sector salud o a los albergues especializados en la materia. Desde luego, la atención a la población migrante tiene que ser multisectorial, porque de otra manera esto no sería posible. Pues nada, yo me queda más que felicitar nuevamente a la Comisión Nacional contra las Adicciones y a todas las instancias que tuvieron a bien trabajar en este documento, y expresarles el apoyo por parte del Instituto Nacional de Migración, ponernos a su disposición de colaborar y para aterrizar esta estrategia de la mejor manera, con una cooperación interinstitucional muy, muy estrecha. Gracias. Muchas gracias, Pati, gracias por tu mensaje. Sí, creo que es importante resaltar la colaboración también interinstitucional que podemos tener. Antes de pasar con nuestra última intervención del doctor Jorge González, a mí me gustaría decir que esta transmisión está llegando a muchos de los colaboradores de los CAPA, a muchos de los colaboradores en las entidades federativas, y ciertamente todos los que estamos aquí somos parte de esta maquinaria del gobierno, y justamente todos somos gobierno. Entonces la invitación es también a que no solamente desde los altos niveles asumamos que hay o que tenemos algo que hacer respecto a la atención a los migrantes, ¿no? Sabemos que muchos colegas ya están trabajando directamente con ellos, como lo decía Valeria. A veces ellos son los que más conocen el campo, y eso lo agradecemos. Sin duda alguna, la parte en la que Valeria decía no hacer tan clínico la visión. En las unidades tenemos trabajadores sociales, y creo que ellos también tienen mucho el pulso de cómo se mueven las comunidades y cómo son estos fenómenos a nivel social, y creo que el papel de ellos es central en este sentido. Ahora, doctor Jorge González, si nos quisieras hacer el mensaje de cierre para ir concluyendo, adelante. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias al doctor Adisa Vic, Nacional. Yo quería hacer un comentario muy, muy breve, solamente en respuesta un poco a todos los comentarios previos. Y uno es que, como decía el doctor Savicki, que justamente a partir de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, es que hemos propuesto mecanismos distintos a los que se venían generando años atrás. Entonces, con muchísima participación interinstitucional, con una visión mucho más allá de lo individualista, se está consultando muchísimo a los miembros de la comunidad y de muchas organizaciones, y que además estamos atendiendo todas las posibles condiciones psicosociales o determinantes psicosociales que finalmente llevan a los problemas relacionados con el consumo de sustancias, y fundamentalmente estamos buscando por todas las rutas cómo podemos reducir los riesgos y los daños en la población. Entonces, sí buscamos estrategias que criminalicen muchísimo menos y que busquen fortalezas en la comunidad, y a través de la articulación de todas las áreas institucionales del gobierno, tanto estatales como del gobierno federal. Y bueno, yo quiero dar una felicitación no solamente a Nadia, a toda el área, a todo CONADIC, sino especialmente en esta ocasión a Arístides Bautista, que es nuestro director
de comunicación educativa, que ha hecho posible que muchísimas de estas actividades lleguen a tantas personas, a todos los CAPAS, que se puedan transmitir vía Facebook. Entonces, en esta ocasión quiero enviarle un abrazo especial. La verdad es que es fundamental poder generar diálogo a este nivel con todas las personas que están participando aquí a lo largo del territorio. Muchísimas gracias, felicidades a todos, nos queda muchísimo trabajo por hacer, eso nos queda claro. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión. Les invitamos el día de hoy a las 7 de la noche, tenemos el conversatorio con la doctora Osiris Pasarán y también con la doctora Josefa Cavazos para hablar acerca de la atención integral de usuarios de sustancias. Y mañana, por supuesto, también los invitamos, tenemos nuestro evento conmemorativo del día 26 de junio por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. También mañana se va a presentar el Informe Mundial de Drogas, los esperamos ya sea por el medio de videoconferencia, por el Facebook Live, que efectivamente ha sido posible gracias al equipo de Arístides Bautista, de nuestra institución, el director de comunicación. Ha sido súper valiosa esta aportación porque ha hecho posible que esta información llegue a muchísimas más personas. Muchas gracias, Ari, a todo tu equipo que ha estado muy pendiente. Y bueno, mañana otra vez nos reuniremos por esta vía y por la tarde en el Facebook Live. Tengan buen día. Hasta luego.